Buenas tardes. Hoy día 2 de octubre, siendo 12:30, eh, nuevamente estamos en el rol de preguntas con Jesús R. Alcántara, quien es el motor de la Escuela Solar y de Sincronización Solar. Deseamos ahondar en el tema de la Suprema Conciencia Generadora, que es el concepto otorgado por las estrellas a Dios, al verdadero Dios, a Dios del Espíritu. ¿Qué nos puedes comentar, Jesucito, sobre la Suprema Conciencia Generadora, que es el que genera la energía de nuestro espíritu, que habita en cada uno de nosotros? Bueno, este es el segundo video explicativo, instructivo, que nos va a permitir eh, entender un poquito más de qué se trata el solarismo y qué propone el solarismo. Lo único que propone es ordenar un poco las ideas, porque entenderemos que el mundo está repleto de ellas. Cada uno tiene su propio punto de vista, de su propio parecer, más aún las creencias. Entonces, vamos a explicar con palabras simples, ¿no? Desde esa simplicidad que caracteriza a la Suprema Conciencia Generadora, no una compleja Suprema Conciencia, no, es una simplicidad. La Suprema Conciencia Generadora está en lo sencillo, en lo simple, no en la complejidad. La complejidad corresponde al mundo material, más no a la Suprema Conciencia Generadora, al mundo espiritual. Bien, vamos con lo primero. Hemos dicho en el anterior programa que eh, distinguíamos dos aspectos, ¿no? La dualidad desde un punto de vista eh, enfocado en la realidad que vive el ser humano. Tiene dos realidades, una realidad material y una realidad espiritual. Eso todos nosotros lo conocemos, no importando el credo, la creencia, las ideas religiosas, no importa eso. Sabemos que tenemos espíritu, que hay una energía interna que habita dentro de nuestro cuerpo y que le da vida. Una vez que esa energía se retira del cuerpo, el cuerpo se derrumba, cae y pasa a formar parte de los elementos constitutivos de esta vida terrestre. Entonces, sí, nosotros en el anterior programa sosteníamos que hemos sido creados, somos el resultado de la mano inmortal, ¿no? De la mano creadora inmortal, somos el resultado de la inmortalidad. Y por otro lado señalábamos que existe la realidad espiritual, la suprema conciencia generadora, el Dios del Espíritu. Entonces, ¿dónde habita el Dios del Espíritu? Bueno, el Dios del Espíritu, la energía no visible, la espiritual, está poblando todo el universo y el cosmos. Es decir, entiéndase por cosmos o universo los planetas, los soles, todo, absolutamente todo lo que existe fuera de la Tierra es el universo. Nosotros nos encontramos dentro del universo, pero es para poder ordenar las ideas. Muy bien, la suprema conciencia generadora, esa energía no visible, es la que permite la vida en la Tierra, la vida humana. Es el elemento primordial que da paso a la oportunidad de la experiencia, es decir, a la vida individual de cada ser humano o de cada individuo, de cada componente, de cada elemento en la vida en la Tierra. Entonces, y para poder entender a esta energía primordial llamada suprema conciencia generadora o, en otras palabras, el Dios del Espíritu, lo entendemos a través de tres sustancias. Vamos a hablar de esas tres sustancias. Esas tres sustancias es fundamental entenderlas para poder entender lo que es Dios. La primera sustancia espiritual y la más importante es la del núcleo. El núcleo que es el lugar reservado únicamente para Dios. Ese núcleo
es la fuerza motora, la fuerza generadora de toda la existencia en el universo visible, no visible y espiritual. Después tenemos otro tipo de energía, una energía diferencial, también formando parte de la energía espiritual de la Suprema Conciencia Generadora de Dios. Esa energía diferencial es la que se encarga de observar el universo, su orden, su equilibrio, que, que esta armonía en la que debe existir el universo se respete y continúe, dejando vivir en tranquilidad y en armonía a todas las civilizaciones, a las formas espirituales inteligentes que pueblan los planetas. Entonces, esa energía espiritual diferencial se encarga de ordenar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe un problema en el cosmos, como este que atiende el caso del planeta Tierra, esa energía es la que particularmente se encarga de atender el desorden producido en determinado espacio del universo. Es como los obreros que atienden la labor específica. Como pueden ver, estamos señalando dos diferencias ya. El núcleo, que no tiene nada que ver con con la labor de cuidar el orden, el núcleo no tiene nada que ver. Ahí hay que separar. La suprema conciencia generadora, el núcleo, no atiende el orden. Eso es lo que sostiene el solarismo. El núcleo que corresponde a la suprema conciencia generadora, en este caso a Dios, no atiende el orden, simplemente existe. Hay otra energía especial, diferencial, muy particular, que se va a encargar de vigilar, de velar por el orden, de que se cumpla el equilibrio cósmico. Esa energía espiritual es diferencial. Y hay una tercera energía espiritual que nosotros en la escuela solar, en el solarismo, decimos que es el cuerpo de Dios. Esa energía es vasta e infinita y es la que mayormente encontramos en todo el universo. Está difuminada por toda esa infinitud, por toda esa vastedad que llamamos cosmos. Entonces, quiere decir que las humanidades que actualmente habitan en los planetas distantes a la Tierra, pues los espíritus correspondan a esta parte de la energía espiritual, a la del cuerpo. No así a la zona diferencial, a la energía espiritual diferencial. Entonces, vamos entendiendo un poquito más acerca de lo que es Dios. Miren lo que se está produciendo, el enfoque interesante, ¿no?, que estamos promoviendo en la escuela solar, un concepto de Dios tal vez conocido en el pasado, llámese culturas maya, egipcia, inca, ¿no? Incluso Islas de Pascua, como yo lo detallo en mi libro, tenían esta información. Pero obviamente, al abordar esa clasificación de energías, pues obviamente vamos a chocar con la creencia común, en el que Dios no opera diferencialmente, sino opera como un todo consciente para todas las actividades del universo. No, acá no. Acá hablamos de un núcleo diferencial, ¿no?, único, particular, que le corresponde a Dios. Esa es la fuente generadora. La zona diferencial es la que se encargaría de poner orden a todo desbarajuste que encuentren en el cosmos. Y la energía del cuerpo es la energía que puebla la infinitud, así de simple. Entonces, obviamente, cuando nosotros
impulsamos un concepto de la suprema conciencia generadora, o en este caso Dios, como el que estamos dando en el programa, pues no tiene nada que ver con la información clásica, con el concepto clásico de Dios. Y definitivamente abre una brecha, separa los conceptos entre un creador que tiene, digamos, un conocimiento más avanzado en genética, más avanzado en biología, ¿no? Y que puede crear una bioestructura como es el hombre actual, para que el efecto buscado sea este presente. Entonces, no nos encontramos dentro de una conciencia de unidad. Nos encontramos, y eso el público lo puede comprobar por conocimiento o experiencia personal, nos encontramos fragmentados. La humanidad es una humanidad fragmentada, no es una humanidad unida. Se dan cuenta que es totalmente opuesto la humanidad, la estructura social, la estructura humana, es totalmente opuesto a lo que es Dios, el Dios que nosotros, el Dios que nosotros hablamos. No tiene nada que ver, son dos conceptos distintos y opuestos. Muchas escuelas en el pasado, milenarias, buscaban la unidad. Tenían un concepto de la unidad, tal vez que hoy día incluso las mentes más avanzadas no lograrían entender. A tal punto la unidad, en ese sentido, tal vez no se llegue a entender. Pero en ese entonces, en donde el espíritu tenía una gran conexión con la estrella del reino de la vida, sí se entendía, porque no estábamos desvinculados del cosmos. No solamente era importante la vida en la Tierra, también era importante la vida en el cosmos. Entonces, se dan cuenta que cuando nosotros somos alumbrados a una conciencia de espíritu cósmica, las cosas se balancean. No están tan comprometidas con la Tierra, sino también con el cosmos. Entonces, las cosas como que se ponen en equilibrio. Es decir, le hemos dado mucha importancia a la vida terrena y menos importancia a la vida cósmica, que también es espiritual. La vida en la Tierra es espiritual. Somos materia y espíritu. Pero la vida del cosmos también tiene materia y espíritu. Entonces, pero actualmente lo único que nos interesa, la gran población, la mayor parte de la población mundial, nos interesa únicamente la vida en la Tierra. Y esporádicamente los investigadores atienden lo suyo, la astronomía, la astrología, las ciencias que están aplicadas al estudio de los astros, del comportamiento, de su mensaje. Bueno, esos son una minoría. Pero si nosotros lo analizamos, veremos de que la humanidad está más comprometida en lo suyo, sin atender la parte espiritual, sin interesarse en descubrir verdaderamente cuál es el origen del espíritu. No nos hemos interesado en ese punto, Raúl. Bien, entonces estamos ya entendiendo, si queremos llamarlo así, la definición de lo que es la suprema conciencia general, constituido por tres elementos muy bien diferenciados. El núcleo, que genera y sostiene la vida, la eternidad, todo el universo, que solamente genera esas condiciones. La zona diferencial, que provienen espíritus que van a establecer el orden, que van a marcar una diferencia en cada planeta o en cada humanidad donde ellos encarnen. Y la zona del cuerpo, que es la vasta vida diseminada por todo el universo, incluyendo nuestro planeta. Partamos primero por la parte más común, la zona del cuerpo. Nos estás planteando ya el problema de que el hombre del cosmos vive en una conciencia de unidad, en un estadio muy elevado de su ser y de su sociedad, pero que no está apartado espíritu, sociedad, está integrado. No, sin embargo, en nuestro planeta no sucede eso. ¿Cuál es la razón principal por qué no hay esa conexión? Primero, espíritu-cuerpo,
espíritu social y espíritu cósmico, a nivel solo de la zona del cuerpo. Tenemos que hablar, a ver, lo primero, ¿qué información nos pueden traer las estrellas? ¿No? Las estrellas, vamos aclarándole esto al público, no son simples esferas lumínicas. Tú lo sabes perfectamente. No son simples esferas lumínicas. Son materia y también son espíritu. Entonces, vamos haciendo de lado el concepto clásico de que es una candencia cósmica, simplemente y sirve solamente para alumbrar, para dar calor, para eh, promover la vida en la superficie del planeta Tierra. No, 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 no. Tiene espíritu. El Sol tiene espíritu. Entonces, volviendo a lo primero, ¿qué información tiene las estrellas para aportarle al hombre? Entonces, es como cuando nosotros hacemos esa pregunta, es como pretender acceder a un boletín cósmico, a un diario cósmico, a un periódico cósmico, para que nos cuenten cómo son las cosas afuera. Desde el momento que hablamos de que las humanidades o las vidas espirituales inteligentes, cómo son, cómo es su vida en el espacio, en el universo, nos hablan de la conciencia de unidad, cosa que no tenemos acá. Ahora, la desconexión entre el espíritu humano y el espíritu de la estrella ha traído como consecuencia esa debacle, ¿no? Esa ruina espiritual. Separarlo al hombre de esa conciencia ha sido catastrófico, porque le ha privado de conocer cómo son las cosas afuera. Decimos que hay una conciencia de unidad que se aplica en las humanidades del espacio. Acá no se aplica. Y no se aplica no porque el espíritu no tenga la fuerza de llegar a esa conciencia de unidad. Ya ven que hay atisbo de unidad cuando, por ejemplo, llega una desgracia a un país, un terremoto, ¿no? Una desgracia de la propia naturaleza. Entonces nos unimos por momentos, mostramos esa solidaridad, pero es efímero, superficial, no es permanente, pero sí lo tenemos ahí. Sabemos que la unidad nos lleva a otro nivel. Sin la unidad estamos estancados. Ese es un pequeño eh, vestigio, un pequeño fragmento de una pequeña expresión de lo que es la conciencia muy escondida, la conciencia de unidad, que esta debería fluir, debería florecer, pero ya ven que estamos más separados, las fronteras son más gruesas cada día, hay más diferencias, ¿no? Más egoísmos y más separada la conciencia, más fragmentada la conciencia. Entonces, esa es la información que nos traen las estrellas, porque de otro modo el hombre está neutralizado. El hombre de la Tierra no tiene cómo poder salir al espacio y enterarse de las cosas. Es más, si tuviera la capacidad de salir en una nave al espacio sideral, no tendría cómo enterarse de las cosas allá afuera, porque para empezar, no tiene la conexión con el universo. ¿Cómo va a aventurarse a una cosa desconocida? Será para generar una desgracia. No tiene cómo. Entonces, pero Escuela Solar nos da las herramientas, nos da la forma, cómo debemos de procesar la realidad humana, convirtiéndola ya en una verdad concluyente, definitiva, porque no hay dos realidades, solamente esta, la que nosotros vemos, la objetiva. ¿Cuál es la fragmentación? La conciencia está fragmentada, no nos engañemos. Es así, esa es una verdad, ¿no? Entonces, y el que diga que no existen países, pues vive en otro planeta. Así de simple. Sí hay países, sí hay
idiomas, sí estamos separados por las creencias. Esa es la verdad, fragmentación. Cosa que fuera de este mundo no existe. Y esa es la única información que pueden traer las estrellas. Nos dan una información proveniente de otras latitudes del cosmos. Y así nos vamos enterando. Pero para poder llegar a esa información, debemos producir ese enlace de espíritu humano con el espíritu estelar. Entonces, para graficar un poco el problema, el espíritu es como si fuera este micrófono que cuando está afuera, ¿no? Puede conectarse, cualquiera puede escuchar los sonidos, puede transmitir voz, ¿no? Y puede recibir señal, y esto sería el cuerpo. Y una vez que se introduce en él, ¿no es cierto? El cuerpo lo sella y ya no hay forma cómo se comunica, porque ya, Ah, no sé, ya el veo. cuerpo lo encapsuló el espíritu y perdió conexión con el medio, a donde normalmente e inherentemente se mueve el espíritu. ¿Qué hacer? ¿O quién fue el culpable de cerrar esta cápsula? Sí, ya entramos de lleno a hablar del creador. El creador es el responsable de esta confusión y de esto que llamamos caos, ¿no? Es un ser con similares características a las humanas, pero de naturaleza inmortal. Y digo que es inmortal porque si lo analizamos, nosotros no podemos ser el resultado de la mortalidad, es decir, de eh, de un ser que fenezca con el tiempo. Porque de ser así, veríamos cosas en el espacio que nos dirían, nos aclararían que las cosas también cambian afuera. Si lo analizamos, vemos de que no hay cambios, permanecemos estáticos. No hay cambios en cuanto a intervenciones del espacio exterior a la Tierra. No hay nadie que venga del espacio a ayudarnos. Es verdad que hay una serie de documentos, videos, fotos que hablan del paso de naves extraterrestres, de visitantes del espacio y todo lo demás. Yo estoy muy consciente de ello, pero los resultados, el resultado es el que hablo. La vida humana ha permanecido estática, incluso ya caminando hacia la involución de la conciencia. No estamos evolucionando, estamos retrocediendo, que es diferente. Muchos me dirán, pero hemos avanzado en ciencia y hemos avanzado en tecnología, pero eso no quita, y aquí cito a Francisco de Sirione, no quita que, no, que la conciencia no permanezca en ese estancamiento. Entonces sí, somos el resultado de la inmortalidad. Y esa es la relación actual. Por un lado la inmortalidad y por otro lado la mortalidad, o sea, nosotros. Con ese conocimiento vasto, porque imagínense, hablamos de un ser inmortal, el tiempo para él es eterno, su conocimiento es vasto, tan vasto como el universo mismo. Con esa capacidad, vino a esta parte del universo y creó al hombre del presente. Imagínense, con ese poder puede crear prácticamente lo que sea. Es decir, puede crear una bioestructura inmortal también, o perpetua, diferenciando inmortalidad de perpetuidad. Perpetuidad sí tendría muerte, la inmortalidad no tiene muerte. Pero la perpetuidad, al igual que nuestro sol, nos parecería una eternidad. Vivirla. No somos perpetuos,
somos seres mortales, ¿no? De vida muy, muy corta. Entonces, para entender nuestra vida, tenemos que entrar en algo que nunca se aclaró y nunca hay explicación en la parte científica. La infinitud, la inmortalidad. Si tenemos un creador que es un ser humano inmortal en un cuerpo inmortal, la suprema conciencia generadora, o sea, Dios, el verdadero Dios, por definición es inmortal, por definición es eterno, Eterno. ¿no? Así Es es. eterno. Y también, bajo esta misma idea, si es un ser humano el que nos creó inmortal, el universo es también eterno. Siempre existió. No podría ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cadena podríamos llamarlo niveles. Dios está arriba, el universo, el hombre. Si este hombre es inmortal, mínimo para arriba, es inmortal, ¿no es cierto? Y si él nos creó siendo mortales, y en el medio de nosotros, entre el creador y nosotros, hay todavía, las humanidades se mueven en la perpetuidad, no en la eternidad, pueden moverse en la perpetuidad, que significaría 2 o 3, ¿cómo se llama? Eternidades, ¿no? Creo que una eternidad es 1.000 millones de años, estamos Eones, hablando de eones, 4.000, eones. 5.000 Así es, millones de años, eones. Ujú. entonces eones de tiempo, nosotros estamos abajo, 90 años, pues que no es nada para el cosmos, ¿no? Por eso no vemos los cambios. Entonces, entrando ya en esa definición y esa estructura, digamos, de categorías de existencia, ¿cuál fue la razón? La razón que ha hecho este creador de quitarnos esas capacidades, ¿no? Para vivir en este caos, al separarnos del espíritu y no dejarnos a merced del cuerpo, prácticamente nos ha dejado a merced de los sentimientos, de las emociones, de los sentidos, ¿no? Y vivimos una sociedad emocional, por eso que estamos así. Entonces, ese fue, o ese es su peor eh, culpa del creador con esta humanidad. Raúl, muy buena pregunta y me va a permitir aclarar un aspecto que no debemos pasar por alto en estas charlas. Al menos estamos en el principio. Esta es la segunda oportunidad por la cual nos estamos dirigiendo al público. Sí, nosotros nos conocemos, seres humanos, tenemos emociones y sentimientos. Sentimos. Muy bien, somos creación. Y si somos creación, tenemos un creador. Ahora la pregunta es, ¿conocemos al creador? Si lo conocemos, empecemos, o no lo conocemos, empecemos a formularnos las siguientes preguntas. ¿Tiene sentimientos? ¿Tiene emociones? ¿O solamente las emociones y los sentimientos son únicamente para esta bioestructura? Miren, qué interesante pregunta. Sí, efectivamente, los sentimientos y las emociones son únicamente para este cuerpo, para esta vida de Adán. No sirve en el cosmos, porque precisamente con estos instrumentos han conducido a la humanidad pues por el camino que han querido, refiriéndome a los creadores. Entonces, el solarismo, con esta información proveniente de las estrellas, va introduciendo el conocimiento y dándole una mayor profundidad al despertar de la conciencia, preguntándonos si el creador en algo nos parecemos en el creador. Dice las Sagradas Escrituras, ¿no? A imagen y semejanza. ¿Tendrá o no sentimientos o emociones? E incluso, bueno, para que esto sea viable, sistema nervioso. No.
Probablemente nos parezcamos, tengamos similitudes en cuanto a la bioestructura, pero por dentro y la sustancia mental, espiritual, es completamente diferente. Las emociones y los sentimientos solamente sirven para el hombre de Adán, no sirven en el cosmos. Eso no existe. Y uno de los caminos que por el que el participante o el miembro de la escuela solar debe avanzar es en el camino del despertar espíritu cósmico, haciéndose estas preguntas, aterrizando, saliendo de la fantasía, de la imaginación y aterrizando en lo objetivo, porque si no somos objetivos, estamos simplemente fluyendo en la imaginación. Pero cuando nos hacemos estas preguntas que corresponden a la conciencia de espíritu cósmica, vamos despertando cada vez más. Estamos diciendo, miren, que el Creador ya no es mortal. Nosotros pongámonos en la labor de creadores. Si hemos creado al hombre y morimos, el jefe de toda la comunidad creadora muere, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las sucesivas generaciones creadoras en relación a la creación? Pueden modificarse una serie de cosas en el transcurso del tiempo. Y como no hay esa modificación, se asume de que hay un ser inmortal. Entonces, somos creación, hay un creador. Y si hay un creador, ese creador no es humano. Puede tener la forma humanoide, pero no tiene la misma composición, ni posee los sentimientos y las emociones. Entonces, ¿de dónde proviene la fuente de esa información? Las estrellas. Las estrellas conducen, transmiten su conocimiento a la energía receptor. Esta la recibe y la comunica a los que quieran escuchar o a los que compartan la misma esencia espiritual, diferencial. Porque nos habrá ocurrido a muchos que somos buscadores, que tratamos de conversar con una persona y nos topamos con un muro, como si no quisiera conocer nada, absolutamente renuncia a su curiosidad, a su interés de querer por lo menos entender qué cosa está pasando en la Tierra. No se interesan, siguen el plan de la vida material y sus bases, ¿no? Que la fundan y que al parecer no tuvieron ninguna modificación. Es más, algunos seres humanos, algunas personas advierten de un poder. Eso ya no tiene nada que ver con la mano creadora. Advierten de un poder que se preocupa, es como el profesor en el colegio, el profesor y los brigadieres. Se preocupan de que los demás alumnos vayan dentro del orden. Eso harían los que controlan a la humanidad. Algunos advierten esa mano oscura, esa mano que actúa desde las sombras. Y yo comparto eso porque hay mucha evidencia en las redes sociales en el que tumban los videos que salen a la luz, que tratan de, mm, de llevar al público una verdad. Eso no gusta, no es necesario, no sirve para conducir dentro de esos lineamientos a la humanidad. Entonces eso se desecha. Me hace suponer de que sí, efectivamente, hay ese poder oculto que trata también de controlar la humanidad. Pero eso lo dejamos ahí, Raúl, y lo hablamos en otro momento, porque eso es para conversar arduo y Sí, tendido en ese aspecto. sí, sí. Pero es interesante recalcar lo que estás diciendo. Si bien es cierto, estamos tocando temas muy controversiales, muy controvertidos, que no existe fuente escrita ni fuente oral que se ha transmitido de la antigüedad hasta ahora. Estamos tocando nuevas evidencias, pero esto ha sido transmitido directamente por el espíritu que mora en el sol. Eso hay que hacerlo claro, ¿no?
Hay un espíritu que mora en nuestro sol. Sí, señor, sí, público en general, hay un espíritu que mora en nuestro sol. Y ese espíritu es eterno. Ha estado presente desde los albores de la creación de este planeta. Y él tiene la capacidad y está interconectado permanentemente, así como los cables de internet, millones de kilómetros de fibra, con todos los soles del universo. Y entre ellos comparten una red vasta de comunicación y saben lo que ocurre en todo. Y la escuela solar fundamenta, porque también se lo ha transmitido, que ellos son los ojos de Dios. Los ojos de Dios. Efectivamente, sí, los ojos de Dios, que nos han observado, nos observan y nos observarán. Entonces, claramente ya dijimos en el programa anterior, los vestigios que están en la humanidad, en las culturas, tanto maya, egipcia, inca, miraban al sol. No estamos diciendo que adoraban al sol, no, miraban al sol, porque por ahí entraba en su conexión. Entonces, esta información, este conocimiento está transmitido hoy en este presente a través de nuestra escuela solar, con nuestro receptor Jesús Verde. Entonces, lo está la escuela solar inclusive sometiendo ya al escrutinio del público como un desafío para que puedan descubrir la verdad. Entonces, estamos ahora evidenciando a través de esta conversación que el espíritu del cuerpo que mora en cada una de las personas de este planeta no se conecta con el ser humano. Entonces el ser humano ha creído, ha vivido una fantasía, vivimos de una ilusión. Hay que romper la ilusión. Así es. Entonces, bajo ese esquema, los espíritus que vienen de la zona diferencial, ahora sí se entiende por qué tienen una misión diferente, por qué tienen un propósito diferente. ¿Puedes explicar ese propósito? Sí, hay miren, cada uno, cada, cada sustancia espiritual de Dios tiene su propia naturaleza, ¿no? El núcleo, ya hemos explicado, a lo suyo. La zona diferencial es una energía espiritual, también forma parte de Dios, pero es más reducida en comparación con la energía espiritual del cuerpo. Ya habíamos dicho que la energía espiritual del cuerpo es más vasta. Entonces, ha sido desde hace mucho la inquietud humana mirar en otros tiempos, ahora ya no tanto, pero en la década de los 80 yo recuerdo que existía esa inquietud. Recuerdo mucho ese programa Cosmos, tan interesante. Eso se ha ido ya diluyendo, eso ha pasado, ¿no? Al olvido. Pero sí, ha existido siempre esa inquietud. Ahora, como no tenemos, como les digo, esa información proveniente del cosmos, no tenemos un diario, un boletín que nos llegue del universo para comunicarnos cómo son las cosas acá, afuera de la Tierra, entonces ahí se ve el rol fundamental de la energía espiritual diferencial que atiende precisamente este tipo de situaciones alarmantes, porque sí, vale recargar, es alarmante la situación en la Tierra. O sea, no estamos hablando de una cosa simple o sencilla. El Creador ha creado a este hombre a sabiendas de lo que se iba a convertir su humanidad. O sea, es con intención. Y eso desde la perspectiva cósmica es un crimen. No se crea a una humanidad, aun cuando tengamos el conocimiento para hacerlo, no se crea a una humanidad si el cuerpo, la bioestructura, no guarda un perfecto equilibrio. Y lo digo en mi libro, con el espíritu. Como han pasado las décadas, los años, y aparentemente es como que si se acercaran los seres del espacio, pero en realidad solamente son noticias por aquí, por allá, diluidas, que se apagan, se encienden por un momento, por unos segundos y luego se apagan. Y eso simplemente es para entretener
para distraer un poco al hombre. El hecho es que no hay nadie. Nadie está aquí para ayudar. Como esa es una realidad que nosotros podemos comprobar, entonces la energía diferencial entra en acción. Se encarga de atender ese desbarajuste que está ocurriendo en esa parte del cosmos, en concreto la Tierra. Y la energía diferencial se va a convertir en espíritu individual. Pasamos de lo genérico, ¿no?, la energía diferencial, a lo específico, un espíritu de la energía diferencial dentro del cuerpo. Y ese espíritu, pues va a ubicarse en la labor de ayudar a los que están atrapados en la humanidad de Adán. O sea, verbigracia, el mito de la caverna de Platón. Queremos ayudar a salir, a liberar al hombre, a liberarlo de esa ceguera. Eso, Raúl. Interesante. Se va aclarando ciertas cosas. Por eso existe, conocemos todos por sentido común y por nuestras vivencias, muchas personas que no sucumben en la maldad, podríamos decirlo, no sucumben en la vida fácil, ¿no? Se esfuerzan, son ejemplos de su familia, ayudan a todos, su familia, desprendidos, o sea, tal vez porque tienen esa diferente, digamos, energía que mueve su espíritu, ¿no?, en la zona vivencial. Entonces, y debemos también dejar en claro de que todo lo que estás mencionando lo dice el libro de Dios, ¿no? También habla de que en las humanidades normales, los espíritus que vienen de la zona diferencial no solamente van como digamos, brigadieres, que lo llamaste, a establecer el orden, también ayudan a elevar la conciencia de unidad a un nivel superior, a un nivel mayor, ¿no? Y cada vez más, o sea, ellos son ordenadores del cosmos, ¿no? Y también habla en el libro de otros tipos de espíritus que vienen, digamos, como enviados de Dios a hablar del conocimiento espiritual puro, ¿no? O sea, hay dos tipos de espíritus: ordenadores, que básicamente lo llama esencia solar, esencia estelar, y los espíritus que vienen enviados de Dios, que son para enseñar el conocimiento espiritual, ¿no? Eso lo hemos tenido acá también en nosotros, Jesucito, en nuestra humanidad. Sí, 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 por supuesto. No es la primera vez. Desde el momento que el Creador crea al hombre, crea esta estructura llamada humanidad de Adán, vienen naciendo las espíritus provenientes de la zona diferencial y de la zona del cuerpo. Entonces, pero más masifica la zona del cuerpo que la zona diferencial. La zona diferencial es menor. La presencia de espíritus de la zona diferencial son menores. Mientras que la eh, energía proveniente del cuerpo es la que más domina, ¿no?, la que más impera. Y esa es la razón, y eso responde a tu pregunta, de por qué la humanidad está en el camino que actualmente sigue. No tiende a acomodar ni hace nada por enmendar su camino, sino que sigue tal cual siguen las órdenes de la creación. Es decir, no sigue el sendero del espíritu, sigue el sendero de la materia y por donde la lleve. Ahí también quiero citar a Francisco Silloni, ¿no? Decía él, la lluvia cae. Cuando cae en la loma de una montaña, los riachuelos por donde van, sin orden. Bueno, esto es algo parecido. Cuando se atiende el tema de la materia, pues la materia nos lleva por sus senderos sin orden. Pero eso va en contra del orden divino y cósmico. Y cuando eso se advierte en el cosmos, pues los espíritus de la zona diferencial nacen
en esa humanidad para atenderla. Verbigracia, Buda, Zoroastro, Jesús, son las expresiones en el pasado de esa actividad, llamémoslo así, independientemente de lo que dijeron o de sus roles. Es una evidencia de esa participación en cuanto a energía espiritual de la zona diferencial. Participación. Buda trajo el mensaje de la meditación. Cristo, su mensaje de amor y de conciencia. Entonces, todos ellos, al igual que Mani y otros grandes iniciados, solamente por señalar algunos, en el libro solamente se señalan unos cuantos de tantos miles de espíritus de la zona diferencial que vinieron y muchas veces también, lo sabremos, sucumbieron. Fueron llamados detractores, herejes, opuestos, y fueron sacrificados. Y no les importó, no tenían miedo a la muerte, se sacrificaron, defendiendo sus convicciones. Entonces, sí, esta actividad no solamente es de ahora. La información que llega de las estrellas no es nada reciente. Esto lleva ya miles de años atrás, ¿no? La actividad, y esto, pues, como lo vemos, la participación de estos personajes, de estos grandes iniciados que nos han antecedido, son una clara muestra fiel de que la acción, de que la participación de la energía espiritual de la zona diferencial viene ocurriendo desde hace mucho. Muy bien, Jesucito. Aún queda mucho por hablar de la Suprema Conciencia. Aún estamos entrando. Nos invitamos a leer el libro de Dios. Ahora le vamos a dejar en el link para que puedan comunicarse o obtenerlo, para poder contrastar con la información, ¿no? Cuando estás expresando la enseñanza del sirionismo, ¿no? De Jesús, del maestro Francisco de Sirione, esa parte está explicada en la entrevista que se hizo con el canal argentino, que lo tengamos presentes. La escuela solar en sus inicios estaba en la escuela Sirión, el maestro Francisco de Sirión, ¿no? Ahora ya es desde la participación del sol prácticamente, una comunicación que dio para escribir este libro. Nos hemos habido una separación de las escuelas, naturalmente por la esencia del conocimiento, más que por otra cosa, la esencia, porque compartimos el mismo origen, compartimos los mismos ideales, pero la esencia. Ya lo dijo Jesús, la escuela solar busca la conexión con el punto que se quedó desconectado el hombre, ¿no? La escuela de Siriona busca la elevación de la conciencia, el despertar de la conciencia. Por eso que hay la misma origen, fines diferentes. Lo dejamos en otra conversación y continuamos. Tus palabras finales, por favor. Los ejemplos, vamos a hacer buen uso de los ejemplos acá en las futuras charlas, ¿no? Precisas el tema de la desconexión. Los ejemplos nos van a ayudar muchísimo para entender lo que ocurre, por ejemplo, cuando falla determinado cable eléctrico dentro de una casa, ¿no? Hay una parte lastimada del cable. ¿Qué hace el técnico? Revisa dónde está la falla. Y una vez que la encuentra, la arregla. Entonces, la zona diferencial es prácticamente eso, llegar a la casa, encontrar la falla y remediarla. Entonces, nos vamos a apoyar en este tipo de ejemplos para que el público pueda entender de a pocos, con paciencia. Estamos empezando, pero estos ejemplos nos van a ayudar muchísimo para entender, a través de esta analogía, de entender lo que es el conocimiento de las estrellas y su propósito. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Hasta la próxima. Un abrazo, Raúl. Gracias. Listo, Raúl.